Villa del Cerro, Fortaleza y Chalanas, faro encendido vaciando la ilusión de esta barriada tan querida. Bueno, estamos recorriendo la Rambla del Cerro, un lugar hermoso que hay que seguirlo revitalizando. Desde el gobierno departamental y desde el gobierno municipal se ha hecho unas cuantas obras, pero debemos de seguir mejorando para el disfrute de todos los vecinos y las vecinas de nuestro municipio y de otras zonas de Montevideo que vienen a esta hermosa playa, esta hermosa rambla que tenemos. Tenemos acá a la derecha el Parque Va Ferreira, donde en uno de sus cimas está el monumento a los desaparecidos de Uruguay. Hermoso monumento y hermoso parque de nuestro cerro de Montevideo. Querida en la historia, sos el ejemplo del obrero y su razón. Villa del Cerro, frigorífico y bahía, muelle querido, inmigrantes. Y para finalizar esto, estoy mirando hace rato el PTI. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el PTI creo que es una incubadora de proyectos que se ha apoyado desde la Intendencia de Montevideo, es creación de la Intendencia de Montevideo. Creemos que la Intendencia va a seguir apostando a eso, sobre todo capacitando a muchísima gente para que tenga un oficio, para que pueda desenvolverse y pelearla en la vida. Creemos que es fundamental, y apoyar todos los proyectos productivos que se puedan, ¿no? Desde el municipio vamos a tener un contacto directo, ya acordamos una visita con quien dirige el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, el compañero Guillermo González. Ya tenemos acordada una visita para ver desde el municipio en qué se puede colaborar con el PTI. Bueno, te vamos a ir agradeciendo por este lado la atención que nos has prestado, y como buenos frente amplistas que somos, guste o no nos guste, yo siempre digo, yo escribo, soy periodista, critico al frente, pero ante todo soy frente amplista, y creo que los tres que estamos acá, junto con el compañero Sabán y tú, estamos en la misma posición. Sí, claro que sí. Bueno, pero la autocrítica a veces es necesaria. Y muy buena. Y es buena para ver los errores, porque somos seres humanos, nos equivocamos, pero siempre buscamos el bienestar del pueblo uruguayo. Muchas gracias. Va a encontrarse con la barra, vamos al Múnich o al club de pesca, si no, después al centro en el 125.